Ruedas de cubierta full carbon de perfil 25 milímetros. Estas son una de las ruedas escaladoras más ligeras del planeta, por nada que se le acerca a este precio. Contamos con la versión para freno de disco, aquí con el sistema Centerlock, y la versión para freno de llanta también. Estas ruedas se sienten absolutamente genial en tu mano, pero más importante cuando están debajo de ti y no son unos noodles. He rodado con muchas ruedas escaladoras durante estos años y estas pueden pecar de deflexión y tener problemas de durabilidad, las cuales estas no tienen. Definitivamente vas a notarte más rápido subiendo con ellas, pero sorprendentemente son las bajadas las que realmente importan en una rueda escaladora. Cuando estás en un paso de montaña, como por ejemplo el Col de Tourmalet, en el que estuve en agosto del año pasado, cuando vine para la vuelta, el descenso ahí es espeluznante y realmente quieres tener una rueda robusta que frene bien debajo de ti. Enseguida os voy a mostrar algo sobre la versión de freno de disco, pero antes para freno de llanta. La resistencia al calor en este sistema de resinas es uno de los puntos críticos. Voy a acercarla y enfocarla para vosotros. Veréis aquí cómo la superficie del aro, no sé si se puede apreciar bien con esta luz, es una especie de color marrón claro donde la resina realmente se ha cocido. Tengo un aro por aquí, os lo voy a mostrar. Sin fondo de llanta y sin montar. Espero que podáis ver esto bien. Esto es el número de serie que ha pasado de blanco a marrón al cocerse durante el proceso de curado. Tienes que curar la resina unos 15 grados por encima de la resistencia a la temperatura que quieres alcanzar, es decir, el TG o punto de transición vítrea. Y estas se curan alrededor de unos 300 grados, lo que es muy alto. Hay muchas fábricas ahí fuera que no llegan ni de lejos a dichos valores. De hecho, la fábrica donde estaba antes, de la que me moví hace 5 años y donde todavía siguen muchos de mis competidores, no están ni de lejos tocando el nivel de estas ruedas o la durabilidad. Y podéis ver también qué limpio es el interior, como el culo de un bebé. Este es un gancho de cubierta por enrollado de filamentos, es decir, se enrolla bajo una carga con un mandril en el interior. Se forma con un aro de nylon en el interior que se saca una vez se corta esta zona. Es la única manera de conseguir una superficie tan limpia como esta. Para freno de disco, este es el buje. Podéis ver el buen diseño y la buena fabricación que tiene. Me adentraré en él con más detalle en un momento, pero quería daros un primer plano de las ruedas para que podáis verlas un poco mejor. Ahora voy a poner en imagen un diagrama de los diferentes perfiles con sus medidas exactas para que podáis ver cómo son las anchuras, el interior, el exterior, profundidad. Bien, esta es solo una parte del proceso de diseño para conseguir de manera correcta el perfil del aro. La perforación con un ángulo en estos aros es realmente crítica. Nos aseguramos que la línea que sigue el radio y la cabecilla se mantiene recta y que no se dobla la parte final de la rosca del propio radio, el cual es uno de los puntos más débiles. Por lo que mantenemos todo recto. Y ese perfil de aro tiene otro diagrama para la máquina de perforación, quedando todo emparejado. Bien, ahora vamos a realizar un pesaje en directo de las ruedas. El estándar de la industria para el pesaje de las ruedas es sin fondo de llanta, sin juego de cierres, sin contrapesos, sin tapas de cassette, sin discos, sin nada. Efectivamente, solo la rueda. Así es como vamos a mostrar los pesos exactos, igual que lo hacen todos. Con la única diferencia de que lo voy a hacer en directo para resaltar la diferencia entre los pesos alegados o reclamados y los pesos reales. Muchas ruedas tienen un peso real de 50 a 150 gramos por encima de los pesos que alegan tener. Aunque mis pesos vayan a ser obviamente muy ligeros, son ruedas muy duraderas al mismo tiempo. Tenemos una garantía más larga que la mayoría. Par Decadence de cubierta, perfil 25 milímetros. 1253.7. Menos 40 gramos por el par de fondo de llanta. 1213.7. El peso de la página web es de 1210 gramos, así que ahí está. Podéis ver ahí el fondo de llanta. Estas son las únicas que no utilizan las balas de contrapeso, ya que podemos utilizar una válvula muy corta y además lo compensamos dentro del aro. Estos aros son muy pequeños como para albergar la bala de contrapeso. Eso era para freno de llanta, pongamos ahora las de disco. Y estamos en 1312.3 gramos. Si mis matemáticas son correctas, menos 40, tendremos un peso de 1272.3 gramos. Para el par de disco Decadence de cubierta perfil 25 milímetros. Imprimimos los pesos cuando realizamos nuestro control de calidad también.
Parkaden, cubierta 25 milímetros, 1425,9 gramos. Por lo que tenemos 1386 descontando los 40 gramos del fondo de llanta, como hemos hecho en el modelo de Cadence. Como podéis ver, estas se ven casi exactamente igual a excepción del logo. No puedes apreciar ninguna diferencia real porque el aro sale del mismo molde. Las únicas diferencias son, por una parte, que no tiene el nipple patching, por lo que el grosor es constante alrededor de todo el aro, como el 99% de las ruedas. No hay ningún problema ahí. Y además mantenemos un grosor mayor que la mayoría de empresas, aunque siguen siendo muy ligeras. Y por otra, los bujes, que son forjados en aluminio 60-66 y no en 70-75, pero los radios, cabecillas, etcétera, y todas las partes críticas son iguales que en el modelo de Cadence. Estas ruedas dieron la vuelta en el test UCI por encima de las 10 veces. De manera efectiva, solo tienes que dar la vuelta una vez en el test de impacto, en el que se deja caer un peso específico desde una cierta altura mientras la rueda va girando y golpeándola en múltiples puntos. Nosotros seguimos y seguimos y seguimos hasta que tuvimos algún resultado. Y es que no tuvimos ningún fallo hasta la vuelta 15, por lo que es una rueda muy fuerte y eso es testimonio de la construcción y del gancho de cubierta por enrollado de filamentos. Esta fábrica es insuperable, y a no ser que lo estés haciendo in-house como algunas de las marcas top que siguen este mismo proceso, no vas a encontrar una fábrica de este nivel. Y no digo eso a la ligera, soy la empresa más pequeña ahí por mucho. Los dueños me lo comentaron, tenemos más moldes que la mayoría de grandes marcas porque tenemos muchos perfiles diferentes, como podéis ver detrás de mí. Así que sí, es una rueda seria, así como una rueda escaladora muy ligera y duradera. Vamos ahora con las medidas para cubierta. Me preguntan mucho sobre este tema y lo bueno de nuestras ruedas es que vas a poder colocar y quitar las cubiertas muy fácilmente. Yo mismo hice los diámetros interiores y exteriores cuando estaba creando los moldes de los aros para asegurar que nadie rompiese los desmontables o hiciese esperar más de la cuenta al grupo mientras esperan a que arregles un pinchazo. Múltiples clientes me han comentado qué buenas son para montar y quitar una cubierta. Estas permiten montar cualquier cubierta 700C, ya sea 21, 23, 25, 28, 30, etc. Puedes incluso montar una cubierta MTB de 29 en esta rueda sin problema, ya que estas tienen el mismo diámetro que una 700C de carretera. Por supuesto no vais a hacer eso, pero es solo un ejemplo de lo fácil que es. Así que podéis utilizar cualquier medida anchura de cubierta que queráis. Yo personalmente ruedo con 25 detrás y 23 delante. La razón por la que ruedo así es porque en la mayoría de los casos las cubiertas 25C o 25 milímetros son de hecho más grandes. Esta, por ejemplo, tiene una anchura de balón un poco por encima de 28 milímetros y esta delantera de 23 un poco por encima de los 26. Vamos, suficiente cubierta para mí. Peso 95 kilos y mido casi 2 metros y es con lo que ruedo. Veo constantemente cubiertas de gran tamaño ahí fuera y cuando las utilizas crean un abultamiento. Esta de aquí no abulta. Es una cubierta grande, pero veis aquí que perfectamente se asienta con el perfil. Bien aerodinámico. Lo que consigues es que el aire fluya sin problemas por el borde. No hay un abultamiento hacia el exterior y la interfaz es limpia. Eso es un factor crítico en mantener una rueda aero, que coincida con la cubierta. Luego, en la mitad de la rueda trasera, tienes el aire fluyendo por aquí sin separarse, sin turbulencias ni volviéndose loco. Lo he dicho muchas veces antes, si mirases a un ala de un avión y ésta tuviese un abultamiento colgando en su parte final, no volaría a ningún sitio. Del mismo modo, al utilizar una cubierta grande de 30 o 28 milímetros. Si la vais a utilizar, sí, utilizarlas, pero en la rueda trasera. No es necesario en la delantera. Las ruedas traseras son las que reciben toda la paliza, así que para mayor ventaja creo que 23 delante, 25 detrás es una buena opción. Y si vais por carreteras en un muy mal estado o por pistas, 25, 28, 25 o 27 sigue estando bien. Ok, longitud de válvulas. Tomad notas porque necesitaréis saber qué válvulas comprar. Entonces, las de cubierta de perfil 25 milímetros utilizan la válvula más pequeña corta que haya disponible. Las he visto de 30 y 40. Si solo podéis encontrar de 48 está bien. Es decir, por poner podéis poner una de 80, pero no va a equilibrarse junto con el contrapeso, especialmente en perfiles altos. Cada válvula, o cada medida mejor dicho, cuanto más larga es la válvula, más peso tiene la cabeza de bala de contrapeso para compensarla, mantener el efecto flywheel en la rueda y para los bamboleos de la muerte o death wobbles. Para las de perfil 38 necesitas una válvula de 48 o 50. Esas son las dos medidas que normalmente están disponibles para el perfil de 38 en cubierta. Para las de cubierta de perfil 49 milímetros necesitas una válvula de 60 milímetros.
Para las de perfil 59 necesitas una válvula de 80 milímetros y para la de cubierta de perfil 81 milímetros necesitas una válvula de 80 o 60 y nosotros enviaremos dos prolongadores de válvula diferentes para daros un par de diferentes opciones. Son gratuitas, es la única rueda que lleva prolongadores más allá de los tubulares. Es decir, en las ruedas de cubierta no necesitas prolongadores, lo que está muy bien, quieres evitar esto si puedes, pero para las 81 tenemos un prolongador propio que está muy bien e incluimos sin coste extra. Otro punto de mis ruedas es que el propio gancho de cubierta es muy homogéneo, debido a la formación del gancho de cubierta por enrollado de filamentos. No hay nada, no hay material superficial burdo como el que consigues en aros con otro tipo de formación donde tienes variaciones y ya sabéis, agujeros, poros y partes cortantes en el interior. De hecho, una gran empresa en estos momentos no permite utilizar cubiertas ligeras de carrera con respecto a sus laterales, ya que, por supuesto, no han hecho declaraciones sobre esto, pero estaba sucediendo. El gancho de cubierta estaba cortando la pared lateral de estas cubiertas produciendo reventones con solo unos pocos kilómetros. Ya sabéis, podéis literalmente poner la lengua en mis aros de cubierta, les muestro esto a mis clientes porque es sorprendentemente lisa y suave. No tendrás cortes en los laterales, por lo que podéis rodar espléndidas cubiertas ligeras de carrera sin temor a ningún fallo en el lateral. Yo personalmente ruedo cámaras ligeras de butilo. Si queréis, podéis rodar con cualquier cámara, obviamente. Pero ya sabéis, el látex es bueno, pero tampoco mucho más que una de butilo, y es cara y un poco más frágil, además de necesitar hincharla de continuo. Así que ya sabéis, un buen setup que rueda fenomenal sería cubierta ligera de carrera con cámaras de butilo ligeras. Siguiente punto. Estas son las cabezas de bala soldadas a mano. Podéis ver lo perfectamente redondeadas que están en esta zona, por lo que no hay posibilidad de que ocasionen ningún problema, además que están situadas debajo del fondo de llanta. Tienen un pequeño parche encima, luego el fondo de llanta. Así como digo, no hay ningún problema con las cámaras o el aro. La razón por la que utilizo estas balas es porque tienen la medida perfecta para alojarlas dentro del aro. Tienen pesos diferentes y en definitiva es genial tener balas en la rueda que hacen que vayas más rápido. Así que esta es para la de 38, esta para la de 49. Esta para la de 59, esta para la de 81 y esta pequeña cabeza de bala para la de 81, dependiendo de si necesita un poco más o no para equilibrarlas. Y es que las de 81 necesitan que estén súper equilibradas para contrarreloj, para mantener ese efecto flywheel o de inercia de velocidad. Otra de las preguntas que más me hacen, los ejes pasantes. Los ejes pasantes en las bicicletas modernas de disco desde el 2016 o incluso antes, la gran mayoría eran y son 12% delantera, 12% 42 trasera. Así que si tienes una bicicleta por encima de ese año, puedes estar prácticamente seguro que esas son las medidas de ejes pasantes que utiliza y las que utiliza el buje Decadence que veis aquí. Entonces, este buje, podéis ver ahí qué hermosa pequeña criatura es. Diseñada para ejes pasantes de 12-100 para la delantera. Esta es una rueda delantera. Ahora bien, si tienes una bicicleta que utiliza una medida de ejes pasantes diferentes a esta, puedes optar por la gama Cadence. Tenemos todos los adaptadores disponibles, pero la gama Decadence solo permite 12-12 para ahorrar peso y por el hecho de que es casi al 100% el estándar en bicicletas de disco para carretera actualmente. Ambas gamas vienen con el sistema Centerlock, como podéis ver aquí. Esto es un montaje Centerlock. Ahora atentos porque traigo noticias emocionantes. Voy a sacar un sistema de disco flotante para Centerlock. Todavía nadie ha diseñado ni fabricado ninguno. Creo que los discos flotantes son una obligación para parar la deformación por calor en los discos. Todas las motos de carreras los llevan, muchas bicicletas de montaña los usan. Por alguna razón la industria de ciclismo de carretera no se ha dado cuenta, así que voy a hacer uno propio. No quería hacerlo, me está costando dinero y tiempo. Ojalá alguien lo hubiese hecho ya, pero voy a sacarlo yo y muy pronto además. Así que estad atentos a un próximo vídeo del disco con el sistema de fijación flotante que permite la expansión del propio disco bajo calor, por lo que la parte central puede quedarse fija y la parte superior no se deforma bajo carga. Notaréis en vuestros discos actuales para carretera, tras haber estado bajando, un pequeño raqueteo por un tiempo hasta que se enfrían. Todo esto es evitable. Algo a destacar sobre el freno de llanta, hemos visto los cierres de titanio de los que podéis ver en fotos en nuestra página web, así que esa ha sido una visión general de las de 25 milímetros. Os voy a dejar que echéis un último vistazo aquí para que podáis ver parte de la definición del logo. Precioso logo, de calcamonía al agua, sutil con pequeños hexágonos con una capa protectora por encima. Nada de calcamonías de basura, nada epoxi, nada de logos grandes llamativos. Podéis ver lo precioso que es el logo que resalta el nipple patching aquí. Cada uno de estos se coloca a mano. No es nada fácil de hacer, sobre todo si cortas cada uno individualmente. Pero quería resaltar el nipple patching en las ruedas
porque es una de las diferencias críticas de mis ruedas comparadas con otras. Y es que solo hay unas pocas empresas de bicicletas de MTB que lo hacen. Sorprendido de que más de carretera no lo hagan, pero ya sabéis, es el sistema más seguro para ahorrar peso y mantener una estructura fuerte en las ruedas. Muchos nuevos grupos de cambio, de 9, 10, 11, 12 y puede que 13 velocidades, etc. Siempre cambian. Estamos a la orden del día, siempre haciendo núcleos para adaptarnos a cada rueda. Tanto Caden como Decadence tienen disponibles cada tipo de núcleo que existe. Y es que me preguntan mucho esto. No te verás fuera de juego en una situación donde no puedas cambiar a un nuevo grupo de cambio, como han hecho muchas empresas en el pasado, donde no podías cambiar y adecuarte a la nueva norma. Un ejemplo fue cuando se pasó de 10 a 11 velocidades, tenías que comprar una nueva rueda completa, ya que no fabricaban componentes para hacerlas compatibles. Nosotros no vamos a anteponer las ventas, nos aseguramos que todos los modelos actuales son aptos para cada nuevo tipo de núcleo o cuerpo de rueda libre. Probablemente lo siguiente que va a salir será el sistema Spline de Shimano, que puede acabar siendo de 12 velocidades. Tocamos madera para que no se hable mucho más de 13 velocidades, no necesitamos un piñón más para el marketing. Esperamos que se quede en 12, pero si es de 13, lo haremos también. Ahora, espero que podáis ver esto. La razón por la que os estoy mostrando este aro cortado con el fondo de llanta en el interior es porque he trabajado realmente duro para evitar pinchazos fantasma. De manera efectiva, si el fondo de llanta es muy estrecho, se puede deslizar en el aro y dejar expuesto uno de los agujeros de montaje. Luego la cámara puede meterse en él y explotar de manera interna. La gente pensará que están teniendo pinchazos continuamente. Justo tuve un chino la semana pasada sobre este tema e hice reventar una de las cámaras que había justo pinchado. Y vi que el pinchazo había sido en el interior de la cámara, no por la parte exterior. Y eso me hizo darme cuenta directamente que estaban teniendo un pinchazo interno por mala colocación del fondo de llanta. Así que esto tiene dos funciones. El fondo de llanta es ancho para que no pueda solaparse en el aro y exponer así un agujero de montaje, y también evita que se deslice por debajo del talón de cubierta. Yo hago mis ganchos de cubierta, todo ese sistema de ganchos de diseño propio. Y es que he visto muchas otras ruedas donde el talón de cubierta se asienta muy arriba, aquí creando un hueco por debajo donde la cámara se desliza, por lo que cuando coges un bache, este empuja la cubierta hacia el interior del aro y pellizca la cámara que está por debajo. Con mi gancho de cubierta no puede ocurrir esto, el talón de cubierta se asienta perfectamente aquí y con respecto al fondo de llanta, por lo que se crea un área agradable para que quede la cámara bien colocada. Se evitan pinchazos fantasma, se evitan mordidas o pellizcos. En lo que respecta a los frenos de disco actuales para bicicletas de carretera, pienso que tienen sistemas de freno de disco de baja potencia y pueden generar mucho calor, especialmente para un tipo como yo. Así que estoy desarrollando mi propio disco de freno con sistema flotante, no con un sistema fijo como este. Actualmente todos los discos para bicicletas de carretera son de sistema fijo. Hablando con Glenn Allen, 3 veces campeón de Superbikes, todos sus discos tienen un sistema flotante, por lo que la junta de expansión puede ocurrir entre este punto, este y este, y previene al disco de tener distorsión térmica, de sacar ruido, etc. Lo tendremos listo muy pronto, así como unas pastillas de freno de disipación de calor con aletas de enfriamiento grandes en ellas. Estad atentos, va a estar muy bien. Todas las ruedas Caden tienen un peso límite de al menos 110 kilogramos, aunque se testan por encima de eso por mí mismo y en las pruebas de máquina. La razón de esto, por una parte, es este precioso gancho de cubierta por enrollado de filamentos de aquí, que soporta la estructura perfectamente sin agujeros, poros o burbujas de aire, todo unido al 100% en una sola pieza a lo largo de todo el aro. La segunda parte es el nipple patching. Podéis ver aquí qué gruesa es esta zona. Esto no es uno de mis aros, os lo muestro para que podáis compararlos. Podéis ver qué fina es la pared en esta zona de la cabecilla. Es casi igual de fina que la mía en las zonas intermedias. Diferencia con respecto a esta zona donde se aloja la cabecilla, que necesita ser gruesa. También, 0 agujeros, poros. Espero que podáis apreciar en el enfoque aquí cómo hay poros, al contrario. Eso es lo que no queremos justo en la banda de frenado, que es donde se genera todo el calor y el punto donde tendrías fallos de delaminación, lo que no tendrás con las Caden. El test UCI se reduce a un test de impacto, dejando caer por gravedad cierto peso sobre el exterior de la rueda, golpeándole en múltiples puntos. Una vez que da la vuelta sin problemas, pasa el test de UCI. Nuestras ruedas dan alrededor de unas 10-15 vueltas antes de que ocurra algo, y suele ser una pequeña grieta, es decir, ningún fallo catastrófico de estructura.
No pasas el test si se desprende un trozo de rueda o si se produce una gran grieta. Hemos pasado de manera efectiva todos los tests, así que sí, no hay ninguna pérdida en la gama Cadence en comparación con Decadence. Es solo la diferencia en el coste de producción entre ambas. $150 australianos por cada rueda, o $100 americanos si estamos en Estados Unidos, o 100 euros si estamos en Europa. Así que, ¿cómo se distingue Cadence? Bien, tengo un par de competidores en mi rango, posiblemente les hayas echado un vistazo si estáis online, y la manera más fácil de responder a esa pregunta es que chequeéis las especificaciones por vosotros mismos. Casi siempre serán más estrechas, más pesadas. Las ruedas de uno de mis principales competidores generalmente están sobre 200 gramos por encima de mis ruedas. No tendrán nipple patching, no tendrán balas de contrapeso, no tendrán bujes 70-75 forjados en 3D. Y no tendrán la guinda del pastel, y es que pagamos los gastos de importación, es decir, hacemos entregas DDP, porque normalmente si haces un pedido de un juego de ruedas y llegan, puedes llegar a pagar entre $200 y $400 más para que lo despachen en aduana. Así que cuando echas un vistazo al tipo de ruedas que estamos haciendo, quiero decir, esta bestia de rueda de 3 palos está a punto de lanzarse junto con la nueva lenticular TT. La versión tubular de la rueda lenticular pesa 810 gramos y la versión tubeless únicamente 970. La de 3 palos pesa 860 gramos en la versión tubeless y 760 la de tubular. Sí, no veo empresas en mi rango de precios haciendo este tipo de ruedas. Nosotros somos una empresa de ruedas de extremo a extremo con productos de carrera de gama alta que son asequibles. Servicio, 3 años de garantía. Creo que la lección es bastante fácil. Disfruta. Enjoy.